Bienvenidos. Bien, por favor, si hay algún inconveniente ahí con el que estemos conectados, les ruego mil disculpas desde allá. Yo no estoy en mi casa, no estoy en mi oficina, estoy fuera y por razones de tiempo presté una computadora que no conozco. En la clase anterior, 10 minutos antes, no me di cuenta y se agotó la batería, ni feliz noche les pude decir, así es que si se da algún problema a esos, pues desde ya, feliz noche, feliz fin de semana y que todo les salga bien. A ver, pues ya está conectado, esperamos que no nos ocasione ningún problema, máxime cuando no es de uno la computadora, pues no la conoce bien. Estas que me pusieron aquí no se supone, es mucho más nueva de la que yo tengo en mi casa, más actualizada, pero hace un rato fue la batería el problema. Bien, vamos a empezar la clase de hoy y vamos a tratar de quedar igual que la otra sección. Vamos a tratar de agotar esos temas. Tuvimos que empezar tarde por la misma situación con la otra sección, pero ya estamos acá y hagámoslo. Bien, jóvenes. Habíamos hablado de que hoy iniciábamos propiamente los temas del programa, que lo que leímos el día miércoles, los artículos era para que tengamos las nociones generales de lo que vamos a estar manejando constantemente en el curso, de los temas que necesitamos conocer. Permítame un segundo, permítame por favor. Perdón, jóvenes, seguimos. Entonces decíamos que todos los artículos que hemos leído es para que tengamos una noción general de lo que vamos a estar conociendo durante el desarrollo del curso. Y hoy vamos a hablar ya de lo que son propiamente las formas o los modos que se han desarrollado en la humanidad para la solución de los conflictos. Vamos a ver cómo es que el ser humano, así es por naturaleza un ser social, se relaciona con todos sus semejantes, es decir, con todos los demás. Pero en ese ir y venir sucede que hay problemas de todo tipo. Y en ese devenir, pues la gente ha buscado la forma de solucionarlos. Y se han dado en ese desarrollo 3 formas, métodos o sistemas, como ustedes le quieran llamar. El primero se llamó la legítima defensa, el primer sistema, o autodefensa. El segundo sistema se llamó la autocomposición y la última la heterocomposición. Vamos a poner el primero. La autodefensa es la forma más antigua en que se solucionaron los problemas. Es como romano. Estoy seguro que lo recordarán muy bien y que espero todos hayan aprobado y no haya necesidad de examinarse de retrasada la semana entrante. Creo que el miércoles es su examen, espero que nadie de ustedes esté por ahí, que todos hayan ganado. Pues decíamos que como lo vieron en el derecho romano, ya estaba la autodefensa como una forma de solucionar un conflicto o la legítima defensa. Y es lo que se reguló como la famosa ley del talión. ¿Quién se recuerda en qué consiste la ley del talión? Licenciado, buenas noches. La ley del talión sale de la ley mosaica. Perdón, Dixon. No le escuché. Como siempre, levantemos la mano para que le demos la oportunidad a todos. Sí, Dixon, le escucho ahora. Sale de la ley mosaica del Moisés, donde se quería que todo fuera justo. Entonces se decía que el ojo se pagaba con el ojo, el diente era por el diente. Todo era conforme se había quitado, así sería, se había hecho el daño, así sería retribuido, así sería quitado, ¿verdad? Yo creo que está en el libro de Deuteronomio. Gracias, sí, licenciado.
Gracias, Nixon. Jaime. Licenciado, por lo que yo tengo entendido es que exigía un castigo igual al crimen que se hubiese cometido en su momento. Jaime, exactamente. Elizabeth. Buenas noches, licenciado. Sí, ya la compañera ya lo dijo, que se imponía un castigo que se identificaba o era igual al crimen cometido, ¿verdad? O al delito cometido. Gracias, Elizabeth. Bueno, veamos. Sí, Carlos. Gracias, licenciado. Sí, efectivamente, la ley del talión. Yo considero que era una ley justa porque la persona no tenía que pagar más allá del daño que había provocado. Aunque se oiga así, tal vez cruel, ¿verdad? Porque tal vez un ojo por un ojo, pero si lo vemos fríamente, pues sería lo justo porque era el pago adecuado. O sea, no, tampoco era que le iban a quitar los dos ojos, por ejemplo, ¿verdad? Hubiera sido más extremista, pero bien, sí, gracias, en ciertos puntos sí era algo justo, porque estaba pagando lo que justamente había dañado. Bien, gracias, Carlos. Bien, todos están en lo correcto. Desde Dixon, que nos habló de lo del ojo, es así, pues miren, en el derecho romano, que ustedes, como decía yo, espero que todos hayan aprobado, se establecieron esos ejemplos. Ojo por ojo, y como también lo dice también en los principios cristianos de Moisés, como dice bien Dixon, el ojo por ojo, el diente por diente, el quemadura por quemadura, el pie por pie. Esos son los ejemplos que señalan los libros históricos de la ley del talión. Pero una definición sencilla, que también ustedes acertadamente le han dado, como nos lo dijo Jaime y Carlos y también Ingrid, creo que y Elizabeth, también se refiere a que el mismo daño que se causa, ese mismo daño se recibe. Gracias, Dixon. O sea, esa es la definición en términos sencillos. El mismo daño que se hace, el mismo daño se recibe. Esa es la definición y los ejemplos muy bien citados por ustedes, ¿verdad? Y como lo señaló muy bien Dixon, ojo por ojo, diente por diente. Bien, pues esa forma de solucionar los conflictos es la forma más primitiva que reconoce la ley para la solución de ellos, es decir, de los problemas entre los ciudadanos, la autodefensa, o también se le llamó la venganza privada o la legítima defensa. A eso se refiere. Pero esta forma de solucionar los conflictos muchas veces no lo solucionaba, al contrario. Como muy mencionó Carlos, a veces el daño era mínimo a lo que se hizo, a la venganza que tenía el otro, y se excedía. Máxime si se utilizaba la fuerza bruta. Imagínense ustedes una persona normal, con un cuerpo normal, que no tuviera fuerza suficiente, le causaba daño a un familiar o a una persona corpulenta, pues el otro se iba a vengar de una forma violenta y posiblemente la venganza implicaba un daño más severo que el que recibió él o su familiar. Entonces no era la mejor forma de solucionar y de ahí derivan las características que le han señalado y las características entre ellas se han mencionado, por ejemplo, que era instintiva, es decir, el ser humano en la venganza privada respondía por instinto a lo que él había recibido. Instintiva es una de sus características que le acompañaban a esta forma de solución de los conflictos. Pero además de eso, era una forma de resolver conflictos parcialmente. ¿Qué se refiere a eso de parcialmente? Es decir, que se ejercita exclusivamente por el ofensor o su familia. No hay nadie que intervenga ahí, que proponga alguna forma de arreglo o evitar daños más graves. No, es totalmente parcial. Es decir, otra de sus características es esa que es parcial, que es instintiva y además es totalmente egoísta. ¿Por qué? ¿Por qué es egoísta? Porque se está dispuesto a todo, no importa el resultado. Si las personas dicen que han sido ofendidas, dice, hoy me desquito, y piensa en causar un daño más grave
un daño mayor, como una forma de demostrar que la venganza de esa manera no solo soluciona el conflicto, sino que le da a él una posición más alta dentro de los más miembros de la sociedad. Y también es una forma irracional de resolver los conflictos, pues porque volvemos al mismo caso, que aquí no hay actos que impliquen un raciocinio, es totalmente irracional. Y esta forma de venganza privada, pues se da en la actualidad, se da, pero solo que ya no todas las legislaciones la reconocen, en algunas sí, en el caso de Guatemala sí la reconoce, ya vamos a ver, eso y lo van a ver ustedes detenidamente en su derecho penal, pero también se puede ser prohibida, es decir, en algunos casos decíamos es una forma prohibida. Las leyes han prohibido esa forma de solución de conflictos porque consideran que en lugar de resolverlo muchas veces agrava más la situación. Y el ser humano en la actualidad y con el desarrollo de su cerebro, ya ha mejorado su desarrollo, su relación con los demás, le ha hecho crecer en todo sentido y ya no tiene caso en que utilice esa forma de solucionar el conflicto, por eso la prohíben. En otros países ya muy mínimos la toleran, en cosas mínimas y especialmente en cosas de honor, que se afectan en su honor, pues aceptan esa venganza que se da a través de los duelos. Muy pocos países mencionan, por ejemplo, Brasil menciona en algunos libros que es una forma en que todavía en una ofensa de honor se acepta que se vayan a un duelo de espadas o un duelo de armas de fuego, ¿verdad? Eso todavía se tolera, pero claro, no es la mejor forma. Y la prohibida fue, le dijimos que no, la tolerancia es esa, y la aceptada es que algunas legislaciones sí la regulan. Y les decía que el caso de Guatemala acepta la autodefensa o legítima defensa en materia penal, que es totalmente distinto a lo que estamos viendo, porque estamos en materia procesal. Les decía el otro día que tengan bien su diferencia, buenas noches, la diferencia de lo que es el derecho sustantivo y el derecho adjetivo procesal. El derecho sustantivo decíamos que es el derecho penal, el derecho civil, el derecho laboral. El derecho adjetivo procesal que estamos viendo es teoría del proceso. Más adelante su procesal civil y mercantil, su procesal penal, su procesal laboral. Entonces, en materia de derecho sustantivo penal, el Código Penal acepta siempre y cuando la persona haya actuado en defensa de su persona, de su familia y de sus bienes, y los medios empleados sean racionales. Por ejemplo, si entra una persona a su casa con la intención de robarse un televisor y el propietario de la casa lo asesina, pues eso no es posible, ahí no hay una legítima defensa. Ahora bien, si entra, un momentito Carlos, si entra dispuesto a matar, armado, disparando, y el otro pues se defiende de su familia y le da muerte, pues hay una legítima defensa. Claro, hay requisitos que hay que llenar, hechos que hay que probar para que lo exoneren de la responsabilidad penal o bien las sanciones que se impongan sean mínimas. Eso es cuando lo aceptan las leyes sustantivas. ¿Sí, Carlos? Carlos Magarín. Hablando de eso del duelo, en países como Austria, Alemania y Suiza, todavía se practica el duelo, pero no con armas letales, sino más que todo una forma como de educar. Pues ya ven, todavía se tolera, ¿verdad? Y como dice bien Carlos, ya con las consecuencias distintas a aquella época, pero aún se tolera. Entonces es la primera forma de solucionar los conflictos, que tiene sus propias características y cómo son prohibidas, toleradas o aceptadas por las legislaciones. Pero el ser humano se va desarrollando, va creciendo en todo sentido. Va creciendo el desarrollo de la humanidad, especialmente en estos últimos años, ha sido terrible en la tecnología, miren ustedes cómo ha avanzado. Les decía yo el primer día de que nos vimos que a mí la tecnología me golpeó y me dejó tirado. Pues, nosotros venimos todavía de la máquina de escribir mecánica, con papel y todavía con borradores y con papel carbón para sacar las copias, y de repente nos encontramos que
de la noche a la mañana la tecnología da un salto terrible y nos deja, ¿verdad? Pues ese desarrollo ha pasado siempre en la humanidad, o sea, no es nuevo. Las nuevas generaciones son las que toman eso a su cargo y desarrollan de mejor manera todo, tecnología, justicia, ciencia, todo, alimentos, todo ha cambiado. Y surge una nueva forma de solucionar los conflictos, la autocomposición. Autocomposición es de componer uno mismo el problema, autocomposición. Pues aquí lo que se reguló, se estableció es que las personas interesadas en el conflicto debían sentarse ellos sin intervención de nadie y solucionar el conflicto, solucionarlo para que ambos quedaran satisfechos y claro, pues no volver a ocasionar el daño que se causó. Y en el derecho romano ustedes recordarán que las sanciones a imponer siempre eran de tipo económico. Pues eso se perseguía también con la autocomposición, que los daños se cuantificaran económicamente en lo razonable y así se pagara, llamémosle, el daño causado. Esa forma de autocomposición también tiene sus propias características. La primera es que ya es racional, ¿verdad? Ya hay una razón, las personas actúan ya fuera de instinto, como decía en la autodefensa, aquí ya las personas razonan, meditan, analizan. El egoísmo se queda por un lado, ya no hay egoísmo, ya no hay querer imponerme sobre el otro, al contrario, ya no. Es además, recuerden que aparte de ser racional, ya como son las dos partes que buscan la solución, se le llama bilateral. Dos, ¿verdad? Dos personas se sientan a la mesa, discuten el problema y buscan la solución. Y esa autocomposición puede darse antes de iniciar un proceso, ya estando iniciado un proceso, o después de que ha concluido un proceso con la sentencia respectiva. Cuando leíamos el otro día la clasificación de las resoluciones, mencionábamos que la sentencia es el fallo final después de agotar todo el procedimiento. Y recordarán eso que leímos el artículo 141 de la ley del organismo judicial. Bien. Entonces, veamos si se da antes de un proceso, o dentro de un proceso, o después de un proceso, qué clases de autocomposición o qué clases de arreglo se podían dar. Bueno, la primera se llamó la renuncia, es decir, una persona, después de plantear su demanda o antes de plantear su demanda, considera que debe olvidarse del asunto y renuncia a sus derechos. Renuncia, claro, debe haber un documento ante un notario o ante un juez que acredite fehacientemente que la persona renuncia a los derechos que le asisten. Esa renuncia, repito, se puede dar antes del proceso o bien dentro de un proceso la renuncia. Y esa la encontramos en el artículo 19 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Quién me auxilia? 19, Ley del Organismo Judicial. A ver, Ingrid. Gracias, Lic. Dice renuncia de derechos. Se puede renunciar a los derechos otorgados por la ley siempre que tal renuncia no sea contraria al interés social, al orden público o perjudicial al tercero, ni esté prohibido por otras leyes. Gracias, Ingrid. Entonces se puede renunciar. Es decir, es una forma de autocomposición. Dice, no, se pueden sentar a la mesa, yo te voy a demandar, no, busquemos, y al final digan que está bien, pues voy a renunciar a la demanda y lo voy a hacer ante un documento, vamos donde un notario, ustedes van a ser abogados y notarios, recuerden eso, la función de abogado es abogar, la de notario es dar red pública y van ante el notario, o bien se acude ante el juez y se levanta un acta en el que se ha llegado a la renuncia de los derechos. Sí, Ingrid, me escucho.
Gracias, Lick, perdón. Lick, aquí también podría usarse estas, ¿cómo se llaman? El organismo judicial también tiene conciliaciones, que le dicen. Puede ser por medio de eso, Lick. ¿O es diferente? También se puede llegar a una fase. No, miren, en la fase de conciliación, que se da en algunos procesos, no en todos. Hay procesos en los que no se da la conciliación, pero en aquellos en que se da la conciliación, la función del juez en esta etapa es de buscar una forma de arreglo entre ellos, una forma pacífica en la que las dos partes se vayan satisfechas. Es decir, para ya no seguir el proceso. No es porque el juez no quiera trabajar, sino porque el juez tiene que buscar la solución pacífica y justa a un problema, y muchas veces no requiere de un proceso largo, costoso, tedioso para arreglar el problema. Y ahí pueden llegar ellos a un arreglo y las dos partes, el juez les propone una fórmula, pero quienes deciden son ellos. Pues, cuando uno está en esas fases de conciliación, el juez se retira y dice, bueno, los dejo, ustedes dispondrán, les doy 10 minutos o 20, ¿cuánto necesitan para que lo discutan? Entonces, pues es una autocomposición porque son las partes las que ya escucharon alguna propuesta o algo, o les dice a ellos, vayan ustedes, platíquenlo, miren qué se proponen, y puedan regresar, miren, nosotros ya lo arreglamos y yo voy a renunciar a los derechos. Así se da. Pero el juez no puede imponer una renuncia, nunca. Él solo puede sugerir en una etapa de conciliación. Por eso les decía que la renuncia puede darse o antes de un proceso o después de o ya dentro de un proceso, perdón, la renuncia. Pero también hay otra figura u otra forma de dar por concluido un proceso a través de la autocomposición, de ese arreglo entre las personas, y se llama el desistimiento. El desistimiento, pues lo que sucede acá es que la persona que ha iniciado el juicio, pues renuncia, llamémosle así, renuncia a sus derechos dentro del proceso. El desistimiento solo se da dentro de un proceso, no se da antes del proceso ni después, solo dentro del proceso. El desistimiento, y eso implica que si él desiste, ya no va a volver o ya no puede volver a presentar de nuevo la demanda. Veamos el 582 del procesal civil y mercantil. 582. ¿Quién me ayuda? Procesal, civil y mercantil. 582, ¿verdad, licenciado? Sí, Carol. Carol o Shirley, ¿quién lo tiene ya? Yo, licenciado, dice desistimiento del proceso. Cualquiera puede desistir del proceso que ha promovido o de la oposición que ha formulado en un proceso en que es parte. Este desistimiento impide renovar en el futuro el mismo proceso y supone la renuncia al derecho respectivo. Para desistir del proceso no es necesaria la conformidad de la parte contraria. Gracias, Shirley. Sí, Ronald. Te escucho, Ronald. Y después Esther. Ronald Godínez. Artículo 582, desistimiento del proceso. Cualquiera puede desistir del proceso que ha promovido o de la oposición que ha formulado en un proceso en que es parte. Este desistimiento impide renovar en el futuro el mismo proceso y supone la renuncia al derecho respectivo. Para desistir del proceso no es necesaria la conformidad de la parte contraria. Gracias, Ronald. Gracias, Shirley. Exactamente, a eso se refiere como una autocomposición. Es decir, bueno, el juez no tiene más que aceptar el desistimiento, pues no tiene por qué opinar ni intervenir en eso. Es decir, una de las partes son las que han tomado esa decisión. Pero algo importante que les decía hace un momento es que el desistimiento solo se da dentro de un proceso, porque hemos hablado que la autocomposición puede darse antes del proceso, dentro del proceso o después de un proceso. Ya mencionamos que la renuncia se puede dar antes del proceso o dentro del proceso, es preprocesal o intraprocesal. Perdón, alguien más me había pedido la palabra. No sé quién me pidió más, perdón. Después de que la dije Ronald, después creo que una compañera. ¿No? Bien. Entonces sigamos. Decíamos que también hay otra forma de componer el asunto a través de la autocomposición que se llama el allanamiento.
Solo que mucho oído, por favor, mucho oído. Cuando hablaba en la clase anterior les decía que nosotros conocemos, o dentro de todas las clasificaciones del derecho que vieron y que vio también en su momento en la introducción al derecho, el derecho positivo, derecho vigente, derecho público, derecho privado, todas esas clasificaciones, había una que se dividía en derecho sustantivo y derecho adjetivo o derecho procesal. Digamos que esa la vamos a estar manejando en este curso y que la tuvieran presente. Y les decía que cuando hablamos de derecho sustantivo, nos referimos a los derechos y las obligaciones que regulan los códigos sustantivos. ¿Y cuáles son esos códigos sustantivos? Su código penal, su código civil, su código de trabajo. Y decíamos que cuando estamos hablando de derecho procesal, es aquel que nos señala la forma o el procedimiento que tenemos que seguir para solucionar un conflicto. Y esos son los códigos procesales. El Código Procesal Civil y Mercantil, el Código Procesal Penal, y les decía que en el asunto del Código de Trabajo es que todavía no se ha separado el derecho sustantivo ahí del derecho procesal. El mismo código maneja las dos clasificaciones, derecho sustantivo y derecho adjetivo. Digamos que sea la mitad del derecho sustantivo y la otra mitad de derecho adjetivo o procesal. Pero estamos viendo nosotros derecho procesal. Y que vamos a ver otra figura de autocomponer el asunto que se llama allanamiento. Pero les decía que escuchen bien lo del allanamiento, porque vemos en las noticias, leemos en los periódicos, nos enteramos a través de Twitter, del Instagram, de todas esas plataformas que hay hoy. Les mencionábamos que, dice ustedes, la policía o el Ministerio Público allanó tales oficinas, allanó tal vivienda. Eso es una figura que está en el derecho penal, totalmente distinta a esta figura que se llama allanamiento del derecho procesal civil y mercantil. Acá lo que sucede, como estamos viendo, que es una forma de autocomponer, autocomposición, la forma de dar por concluido un proceso. Este allanamiento consiste en que el sujeto activo, o es el mismo demandante o el mismo actor, dentro de un proceso, fíjense bien, dentro de un proceso, cuando se le ha presentado una demanda, ha presentado la demanda, pide que se cite al sujeto pasivo para ver si acepta o no los hechos. Sí, le señalan un plazo. Y el sujeto pasivo o demandado comparece ante el juez y acepta los hechos. Dice, mire, es cierto, yo le debo, no le he podido pagar, pero aquí tengo para pagarle, o le propongo tal fórmula de arreglo, y me vengo a allanar a los hechos que ha formulado la parte actora, es decir, acepto todo lo que él dice. Eso se llama allanamiento. Distinto al allanamiento de lo penal. No lo vayan a confundir, porque ustedes en su momento van a ver cómo opera esa función del allanamiento, los requisitos que debe llenar el allanamiento que se refiere a penal en cuanto a cómo se ingresa, los horarios de ingreso a oficinas, a casas, a bodegas, a cualquier otro lugar, para evitar la comisión de un delito o para capturar a personas o para recabar medios de prueba. Es distinto. En este allanamiento que le estoy mencionando, es el sujeto pasivo, se allana a los hechos o a lo que quiere el sujeto activo o demandante. Y lo encontramos en el 115 del procesal civil y mercantil. A ver, ¿quién me ayuda? 115. ¿Sí, Sonia? Artículo 115, allanamiento. Si el demandado se allanare a la demanda, el juez, previa ratificación, fallará sin más trámite. Gracias, Sonia. Sí, Elizabeth, ¿usted quería decirme algo? Elizabeth Conde. Gracias, licenciado. Quería leer el artículo 115, pero ya la compañera que me antecedió. Pues bueno, ya. me va a ayudar con otro, un momentito me va a ayudar con otro, Elizabeth. Muy bien, gracias. O sea que el próximo artículo, el otro artículo que viene es del Código Civil. Entonces ya lo tengan listo ahí, que es el 2151, me parece. Sí, ténganlo por ahí listo en lo que digamos, eso que me va a ayudar Elizabeth. Gracias. Bien, entonces fíjense bien. Dice,
se allana a los hechos de la demanda. En la demanda formula o plantea o dice el actor cuáles son los hechos y qué quiere. Dice, mire, por ejemplo, pues decir, mire, resulta, señor juez, que yo a la compañera Sonia Hernández le presté un dinero y de 1,000 quetzales, pues una cantidad simple, pero quedó de pagármelo en 2 meses y ya vamos por 6 meses y no hay modo que lo haga. Lo que quiero, por favor, es que le señale un plazo prudencial para que me pague o le embargue su salario porque trabaja en tal lugar y que ahí se lo descuenten para que me pague, o bien tiene una casa que se le puede, ¿cómo se llama? Se puede grabar, cuando hablamos de embargarlo, es una medida de garantía para que, mire qué hace si la hipoteca o la vende, qué, pero me pague. Esos hechos en la demanda. Entonces viene la persona que es el sujeto pasivo, que sea Sonia, por ejemplo, y dice, mire, señor juez, es cierto, yo le debo, no le he podido pagar, pero aquí vengo a abonar una cantidad o a pagar la totalidad de la deuda que hoy sí puedo, o bien a proponer una fórmula de pagar. Es decir, ese es allana, acepta los hechos que le está formulando el demandante, que ya dijimos que también se llama actor o sujeto activo. Y ese allanamiento no lo vayan a confundir por ningún motivo, por favor, con el allanamiento de la materia penal. Ese allanamiento solo se da dentro del proceso intraprocesal. Un allanamiento no se puede dar antes de un proceso ni después de un proceso. Ese, por favor, anótenlo ahí. El allanamiento solo se da dentro de un proceso. Y espero que hayan ido apuntando que la renuncia se da dentro de un proceso, también antes de un proceso. El desistimiento solo dentro del proceso, no se les olvide. El allanamiento solo dentro del proceso. Y la otra figura que se llama la transacción. Es un contrato, dice la ley, en que las partes se llegan a un acuerdo después de ceder o darse concesiones recíprocas. Es una forma de resolverlo. Y esa transacción puede darse antes de un proceso, dentro del proceso y después de un proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un conflicto entre las personas, el sujeto activo y el sujeto pasivo, pero antes de la demanda buscan ellos mismos, porque es una autocomposición, buscan una solución, un arreglo amistoso, pues cediendo cada quien parte de sus derechos y sus obligaciones. Entonces, bueno, digamos un arreglo, entonces se firma un documento que es un contrato de transacción, así se llama y así lo dice la ley. La transacción es antes del proceso. Pero puede ser que el sujeto activo haya planteado ya la demanda, ya la planteó. Y el demandado, pues cuando le notifican, cuando llegan al tribunal a decirle, mire, hay una demanda en contra suya, y aquí se le trae, tiene tantos días para contestar la demanda, se la dejamos. Entonces dice, bueno, mejor voy a ir a buscarlo, máxime si son amigos, conocidos, voy a buscarlo y a buscar un arreglo. Ya está el proceso iniciado, ya se notificó al demandado, pero pueden llegar a una transacción, por eso se ponen de acuerdo y firman la transacción y se la presentan al juez. Por eso se llama intraprocesal o dentro del proceso. Pero puede darse también que ya terminó el proceso y una sentencia firme, es una sentencia en que el juez ya decidió, de acuerdo a los medios de prueba, que el demandado tendrá que pagar, por ejemplo, de la deuda que tiene, y tendrá que pagar los intereses que se pueden dar, más los otros gastos que se dan por el juicio, y hablemos así de una cantidad de 1,000 quetzales, se pasó a 3,000 quetzales. Pues puede ir a buscarlo, mira, la sentencia es mucho, no tengo, te voy a pagar la deuda, aparte de los intereses y perdóname lo demás. Y el otro, pues viendo, bueno, de la buena voluntad, y ahorita me está pagando, pues mejor lo recibo y llegamos a un arreglo, aunque yo voy a ceder parte de lo que ya la ley dice en la sentencia respectiva que me corresponde. Entonces eso se da después de un proceso, es una transacción que se da extraprocesal. Claro, eso quiere decir que ya el demandante ya no puede volver a exigir ningún cumplimiento tampoco de la sentencia. Y eso es lo que le voy a pedir a Elizabeth, por favor, que nos lea el artículo 2151 del Código Civil. Gracias, licenciado. De la transacción, artículo 2151. La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso
evitan el pleito que podría promoverse o terminan el que está principiado. Gracias, Elisa. Todavía está bien sencillo, ¿verdad? Solo que está tan lejos de las leyes que vimos y el Código Civil, y miren hasta dónde, casi al final. Por eso les decía yo en la primera oportunidad que platicamos que en derecho no es de memorizar artículos para nada. Si no, ¿a qué horas ustedes van a aprenderse en el civil más de 2000 artículos? Imagínense eso. Yo decía, no, es de leerlos, interpretarlos, entenderlos y saber en qué parte buscar. En nuestro código, un momentito les voy a la palabra a Joel. Y la ventaja en nuestros códigos es que está dividido en partes. Hay algo que también, es 2151 Jacqueline, 2151. Decía yo que las leyes están realizadas o hechas o programadas en partes, como somos nosotros. Como nosotros estudiábamos en la escuelita o en el colegito, nos decían que estábamos formados de cuerpo, en nuestro cuerpo está formado de cabeza, tronco y extremidades. Igual es la ley. Tiene su cabeza, donde empieza a ver cuáles son las razones por las que se emite la ley, y cuál después viene su tronco, cuál es lo más importante, y las extremidades, todo lo demás. Y el Código Civil, van a ver ustedes en su estudio, que se compone de 5 libros. El primer libro se refiere a la persona, y van a entender que la persona que tiene derecho a un nombre, tiene derecho a casarse, a divorciarse, tiene derecho a tener una casa, una residencia, un domicilio, y van a ver si tiene derecho a tener la patria potestad, tiene derecho a que sus padres lo alimenten durante la minoría de edad. ¿Sí? Todo eso en el libro primero. En el libro segundo van a encontrar ustedes todo lo que se refiere a la propiedad. En el libro tercero van a ver lo que es la sucesión hereditaria, en el cuarto lo que es también el registro de las sucesiones y el registro de propiedad, y en el quinto las obligaciones y los contratos. En el último libro, porque son 5, pues llamémosle 5 partes, son 5 libros, cada parte le llaman un libro. Pues cuando hablan de la transacción, sabemos ya que es un contrato. Entonces, ¿dónde lo voy a buscar? A los contratos en el último libro. Eso es lo que tenemos que conocer de nuestras leyes. No vamos a buscarlo, perdón, Stephanie. Ahorita les digo del desistimiento. Entonces, no vamos a ir a buscar la transacción en los primeros libros de las personas, si ya sabemos que es un contrato, entonces lo vamos a buscar hasta allá, no aquí al principio. Entonces las leyes tenemos que aprender cómo están estructuradas, no qué dice cada artículo, si no nunca vamos a aprender. 2000 de Código Civil, 600 de procesal y mercantil, 200 y pico la Constitución, 200 y pico de lo que es la ley judicial, el Código Penal, las leyes penales, y igual es para volverse uno loco, ¿verdad? Entonces no. Entonces, lo que hay que entender es cómo está estructurado y entender los artículos. Si lo entendemos, todo se puede aplicar. Memorizar, no. Imagínense ustedes que quieran, es como cuando lee uno un poema, ¿va? Si se le olvida una frase del poema, ya se quedó mudo. Pues lo mismo puede suceder si se quieren aprender de memoria ese artículo, por ejemplo, el 2151, con 2 palabras que se le olvide, ya se quedó sin contenido, ya no saben ni qué decir. Entonces, consejo siempre, solo ver la estructura de la ley o del código, como le quieran llamar, ya es como lo van a entender bien. Me preguntaban de lo que es el desistimiento, y decíamos que el desistimiento pues implica que el demandante o sujeto activo planteó la demanda, ya se inició el proceso, incluso ya se notificó al demandado, es posible que hasta ya hayan llevado sus pruebas en cuanto a que declararan testigos o documentos que también tenía para presentar, pero por un arreglo entre ellos, una autocomposición, el sujeto activo desiste. Dice, bueno, voy a desistir de eso, llegamos a un arreglo, voy a desistir, presenta su desistimiento. Ahí lo que le hace ver al juez es que ya no tiene ningún interés en seguir en el proceso, para lo cual lo da por concluido en el entendido de que no va a volver, no puede legalmente volver a presentar una demanda por eso mismo. Y eso solo se da dentro de un proceso. No hay un desistimiento antes del proceso ni un desistimiento después del proceso. Ese desistimiento solo se da dentro del proceso. No sé si está bien ahí la observación, la aclaración. Bien, estamos en esta forma, es la segunda forma de la solución
de los conflictos que se han dado en el devenir histórico. Ya vimos la autodefensa, legítima defensa, y ahora la autocomposición, que ya es la participación de dos, ahí sí que de dos, ¿verdad? Porque es bilateral entre sus características, que buscan la solución a los conflictos. Perdón, no leí, alguien me escribió, es que volteé por una ventana aquí, que donde estoy es totalmente distinto donde generalmente me siento. ¿Alguien escribió? Perdón, ¿o quiere la levanto para hablar o algo? ¿No? Bien, la otra solución y la última de las tres formas que se han utilizado se llama la heterocomposición, heteros, otro, distinto, ¿no? Es decir, aquí lo que sucede es que hay otra persona ajena que resuelve el conflicto. Pero como les decía que no estoy en casa, estoy fuera, entonces entré un poquito tarde, que no podía aquí con una computadora que es muy preciosa, muy bonita, muy actualizada, pero la mía es un poquito todavía de la época cavernaria, ¿verdad? Entonces pues, entré tarde y de ajuste 10 minutos antes se descargó y me dejó sin hablar. Entonces llegamos hasta ahí con ellos y ya después me hicieron el favor de cargarla, de conectarla para de nuevo y lo veía con ustedes. No lo vamos a dejar hoy por esto para ir igual con la otra sección, ni atrás ni adelante, sino que vayamos en el mismo nivel. Lo dejamos, les deseo desde ya un feliz fin de semana para los que solo trabajan de lunes a viernes y para los del sábado que todavía traen un ratito, pues solo es un ratito en la mañana y que pasen un bonito feliz fin de semana, que tengan un buen provecho, porque ya también me siento largos mis bolitos, pero alguien me pidió la palabra, perdón. Sí, Yerlin. Yerlin Amperes. No, licenciado, perdone. No, bueno, entonces feliz noche, que la pasen bien, cuídense, protéjanse. Feliz noche. Feliz fin de semana a todos, bendiciones. Gracias, compañero. Feliz noche, Liz. Feliz semana a todos, bendiciones. Feliz noche a todos. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, cuídense. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, Hamilton. Licenciado, disculpe una pregunta. Sí, Oscar. ¿Lo escucho, Oscar? Para ver si comprendí muy bien lo del desistimiento. El desistimiento es cuando la persona que ha iniciado el proceso o el juicio renuncia a sus derechos dentro del proceso, ¿es verdad? Así es, dentro del proceso. Ok, licenciado, Sí, muchas gracias. Dele una leidita al 582 del procesal civil mercantil y ahí va a ver que le va a ayudar bastante por cualquier dudita que le haya quedado. Muchas gracias, licenciado. Pase feliz noche y un buen fin de semana. Igualmente para ustedes, cuídense. Feliz noche, licenciado, que descanse. Feliz noche, hasta luego.